En el corazón del pueblo, justo frente a la plaza donde los ancianos jugaban dominó bajo la sombra de un gran nogal, estaba la panadería de María Elena. Un letrero desgastado por el sol y la lluvia colgaba sobre la puerta de madera, y dentro, tras el mostrador de mármol blanco, se movía una mujer con manos curtidas por años de amasar, de levantarse antes del alba, de secar lágrimas con el mismo paño con que limpiaba la harina. Era María Elena, viuda desde hace 12 años, madre de 2 hijas, y dueña de un corazón que había aprendido a endurecerse para no romperse. Clara. Lucía. Gritó desde la cocina, su voz ronca como el crujir de una puerta vieja. El horno está listo. No me hagan esperar. Desde la parte trasera, aparecieron 2 figuras muy distintas. Clara, la primera, caminaba con paso firme, espalda recta, cabello castaño recogido en un moño perfecto, mirada fría y labios pintados de rojo intenso. Vestía un vestido azul marino que marcaba su figura esbelta, como si cada centímetro de su cuerpo hubiera sido diseñado para cumplir con algún ideal invisible. Sus ojos, verdes como el musgo de los pozos antiguos, escaneaban todo con precisión, buscando errores, fallas, imperfecciones, especialmente en los demás. Detrás de ella, Lucía entró casi arrastrando los pies. Su cuerpo redondeado, cubierto por una blusa holgada de flores, contrastaba con la rigidez de su hermana. Su cabello negro, rizado y rebelde, caía sobre sus hombros sin orden ni permiso. Tenía una sonrisa amplia, sincera, que iluminaba su rostro cuando reía, algo que hacía con frecuencia, aunque ya casi nadie lo notaba. En sus ojos marrones brillaba una ternura que la hacía vulnerable, y eso era peligroso en un mundo que castiga la vulnerabilidad. «Ya estoy aquí, mamá», dijo Lucía, colocando su delantal con un gesto torpe, como si siempre estuviera un poco fuera de lugar. «¿Y tu postura?», preguntó Clara, sin mirarla, mientras acomodaba los panés en la vitrina. «Pareces un saco de patatas con piernas». Lucía bajó la mirada. No respondió. Había aprendido a callar. A tragar las palabras que dolían. A sonreír incluso cuando el corazón se le partía en 1000 pedazos. María Elena observó la escena desde el umbral de la cocina, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. No dijo nada. Nunca lo hacía. Pero en su mente, las palabras giraban como un remolino. Clara es la que debe brillar. Lucía. Lucía es la que debe quedarse en segundo plano. Así no se lastima. Así no sufre. Pero lo que no entendía, lo que nunca entendería hasta mucho después, era que mantener a alguien en segundo plano no es protegerla. Es condenarla. Esa mañana, como tantas otras, llegó un extraño. Miguel. Un hombre joven, alto, con barba mal afeitada y ojos grises que parecían haber visto demasiado. Llevaba una mochila vieja y una carpeta llena de planos. Entró a la panadería con timidez, como si temiera perturbar el orden del lugar. «Buenos días», saludó, con voz suave. «¿Me podrían decir dónde queda la iglesia vieja? Soy arquitecto. Estoy aquí para restaurarla». María Elena lo miró con atención. No era de la zona. Ni siquiera parecía de España. Tenía algo en la mirada, una melancolía, una búsqueda. Como si estuviera perdido y no supiera cómo encontrar el camino de regreso. «Claro, hijo», dijo, con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «La iglesia está al final de la calle, detrás del molino. Pero ten cuidado, el camino está lleno de baches y de fantasmas». Miguel rió. Fue una risa sincera, cálida. Y fue entonces cuando Lucía, que estaba colocando los croissants en la vitrina, se volvió hacia él y también rió. Una risa profunda, contagiosa, que hizo que el polvo de harina que flotaba en el aire pareciera bailar. Miguel la miró. No con curiosidad. No con lástima. Con admiración. Como si acabara de descubrir algo hermoso que nadie más había visto. «Tu risa», dijo, sin pensarlo, «es como el sonido de un río en primavera». Lucía se ruborizó. Bajó la cabeza, pero no pudo evitar sonreír. Clara, que había estado observando todo en silencio, sintió un pinchazo en el pecho. No era celos. Era algo más profundo. Era el miedo a ser eclipsada. A no ser suficiente.
A que alguien viera en Lucía lo que nunca había visto en ella. ¿Y tú quién eres?, preguntó Clara, con voz fría. ¿Qué quieres aquí? Miguel la miró, sorprendido por la dureza en sus palabras. Me llamo Miguel. Vine a trabajar. A reconstruir algo que está roto. ¿Y crees que puedes arreglarlo todo?, insistió Clara, con sarcasmo. Aquí no hay nada que se pueda reparar. Solo cosas que se han dejado morir. Hubo un silencio incómodo. María Elena, que había estado observando todo con atención, se acercó a Miguel con una sonrisa forzada. Mi hija Clara es muy directa, dijo, tocando el brazo de Miguel con familiaridad. Pero no te preocupes, aquí todos somos así. Directos. Sin filtros. ¿Verdad, Lucía? Lucía sintió, aún sonriendo, pero sus ojos reflejaban una tristeza que solo ella podía sentir. Sí, mamá, murmuró. Somos directos. Y en ese momento, algo cambió. Algo invisible, pero poderoso. Miguel sintió que había cruzado una frontera. Que había entrado en un mundo donde las reglas eran diferentes. Donde el amor no era dado, sino negociado. Donde la belleza no era celebrada, sino medida. Y donde las personas no eran vistas como seres completos, sino como partes, la delgada, la gorda, la perfecta, la defectuosa. Él no lo sabía todavía, pero su presencia iba a desatar una tormenta. Una tormenta que comenzaría con una pregunta simple, cruel y reveladora: dime, ¿cuál de mis hijas te atrae? Y él, sin pensar, respondería: quiero la gorda. Y esa respuesta, tan sencilla, tan honesta, cambiaría todo. Porque en un mundo que juzga, elegir lo que otros rechazan no es un acto de rebeldía. Es un acto de amor. Y el amor, cuando es verdadero, duele. Duele porque rompe espejos. Porque quema máscaras. Porque obliga a mirar lo que se ha ocultado durante años. Lucía no lo sabía todavía. Pero su corazón, pequeño y valiente, comenzó a latir más fuerte. Porque por primera vez en su vida, alguien la había visto. No su cuerpo. No su peso. No su tamaño. A ella. A su risa. A su alma. A su luz. Y eso, en un mundo oscuro, era más que suficiente. Continúa, la historia sigue, pero este primer capítulo, este primer encuentro, ya ha sembrado la semilla del conflicto. El dolor de Lucía, la frialdad de Clara, la manipulación encubierta de María Elena, y la inocencia de Miguel, que no sabe que su elección será el detonante de una guerra emocional que cambiará a todos. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, tiene peso. Porque esta no es solo una historia de amor. Es una historia de supervivencia. De identidad. De aceptación. De la lucha contra un mundo que insiste en decirnos quiénes debemos ser, y de la valentía de elegir quiénes somos realmente. Y todo empezó con una pregunta. Una sola pregunta. Hecha por una madre que creía controlar el destino de sus hijas. Pero el destino, a veces, tiene otros planes. Y cuando alguien dice, quiero la gorda, no está eligiendo un cuerpo. Está eligiendo una alma. Y eso es lo que hace que una historia duela, resuene, y permanezca. Porque el amor verdadero no elige lo fácil. Elige lo real. Clara lo notó. Claro que lo notó. Su mandíbula se tensó, sus dedos apretaron el borde del mostrador hasta que los nudillos se volvieron blancos. No era solo celos. Era terror. Terror a perder su lugar. A ser reemplazada. A que alguien viera en Lucía lo que nunca había visto en ella, una calidez genuina, una risa sin máscaras, un corazón que no se escondía detrás de la perfección. ¿Y tú?, preguntó Clara, dirigiéndose a Miguel con voz afilada como un cuchillo. ¿Qué haces aquí, realmente? ¿Solo quieres restaurar una iglesia, o también quieres reconstruir algo más? Miguel parpadeó, sorprendido por la agresividad de la pregunta. No esperaba ese tono. No esperaba esa mirada. Como si Clara lo estuviera desafiando, como si lo estuviera poniendo a prueba.
Solo vine a trabajar, respondió él, con calma, aunque su voz tembló ligeramente. La iglesia necesita ayuda. Y yo, necesito hacer algo que tenga sentido. Lucía lo miró con curiosidad. Había algo en sus palabras, una tristeza oculta, una herida que no se veía pero se sentía. Ella conocía ese tipo de dolor. Lo llevaba consigo desde niña. El dolor de no ser suficiente. De no ser elegido. De no ser amado por quien uno es. ¿Y qué significa tener sentido para ti? Preguntó Lucía, su voz suave, casi tímida, pero con una profundidad que hizo que Miguel sintiera que estaba siendo visto por primera vez en años. Él la miró. Directamente. Sin miedo. Sin juicio. Solo con honestidad. Significa dejar de huir, dijo, bajando la voz. Significa encontrar un lugar donde no tenga que fingir. Donde pueda ser, simplemente yo. Lucía asintió lentamente. Como si entendiera más de lo que debería. Como si reconociera en él una parte de sí misma. María Elena, que había estado observando todo desde la cocina, se acercó con una bandeja de pan recién horneado. Su sonrisa era falsa, pero su mirada era penetrante. Estudiaba a Miguel como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. Quería saber qué buscaba. ¿Qué quería? Si era peligroso. Si podría cambiar las cosas. Toma, hijo, dijo, ofreciéndole un panecillo caliente. Es nuestro especial. Hecho con amor, y un poco de harina de trigo viejo. Como nosotros. Miguel aceptó el pan, agradecido. Lo olió. El aroma era cálido, reconfortante. Como el abrazo de alguien que te ha estado esperando sin decirlo. Gracias, murmuró, mordiendo el pan con cuidado. La textura era suave, la masa esponjosa, el sabor inesperadamente dulce. ¿Te gusta?, preguntó María Elena, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sí, respondió Miguel, sincero. Es perfecto. Clara soltó una risita sarcástica. Perfecto, repitió, con ironía. Claro. Todo aquí es perfecto. La panadería, la iglesia, la familia, todo está impecable. ¿No es así, mamá? María Elena la miró con dureza, pero no dijo nada. Sabía que Clara estaba jugando. Que estaba provocando. Que estaba intentando forzar una reacción. Pero no iba a caer en su juego. Clara, dijo, con voz firme. Ve a ayudar a tu hermana con los pedidos. No tenemos tiempo para juegos. Clara apretó los labios, pero obedeció. Se alejó hacia la parte trasera, con paso rápido, como si estuviera huyendo de algo. De sí misma. De la verdad que no quería enfrentar. Lucía, mientras tanto, se quedó junto a Miguel, ayudándolo a elegir qué llevarse. Le mostró los diferentes tipos de pan, le explicó cuál era más suave, cuál tenía más sabor, cuál era su favorito. Hablaba con entusiasmo, con pasión, como si cada pan fuera una historia que contar. Dijo, señalando uno con semillas de amapola. Es el que más me gusta. Tiene un sabor a tierra, a bosque, a algo antiguo. Como si hubiera sido hecho por manos que conocen el dolor, y lo transforman en belleza. Miguel la miró, sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Lucía se encogió de hombros, con una sonrisa tímida. Porque lo siento. Cuando como este pan, siento que estoy comiendo algo que fue hecho con amor, y con lágrimas. Como si alguien hubiera llorado mientras lo amasaba, y luego lo hubiera convertido en algo hermoso. Miguel sintió un nudo en la garganta. No sabía por qué, pero las palabras de Lucía lo habían tocado profundamente. Como si ella hubiera visto dentro de él, como si hubiera comprendido algo que ni siquiera él mismo había logrado entender. ¿Y tú?, preguntó él, bajando la voz. ¿Tú también conviertes tus lágrimas en algo hermoso? Lucía lo miró directamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Trato, dijo, con voz suave. A veces falla. A veces me derrumbo.
pero siempre, siempre vuelvo a levantarme. Porque sé que valgo la pena. Aunque nadie más lo crea. Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. Algo que había estado guardado durante años. Algo que había tratado de enterrar bajo capas de trabajo, de viajes, de relaciones superficiales. Pero ahora, frente a esa mujer que lo miraba con tanta sinceridad, con tanta fuerza, ese algo empezaba a salir a la superficie. Comenzó, pero no pudo terminar. Las palabras se atascaron en su garganta. No sabía qué decir. No sabía cómo explicar lo que sentía. Solo sabía que algo había cambiado. Que algo importante había ocurrido. María Elena, que había estado escuchando todo desde la cocina, se acercó con una expresión extraña en el rostro. No era envidia. No era ira. Era miedo. Miedo de que Miguel pudiera ver a Lucía de una manera que ella nunca había podido. Miedo de que Lucía pudiera ser amada de una manera que ella nunca había logrado darle. ¿Ya terminaste?, preguntó María Elena, interrumpiendo el momento. Tenemos mucho trabajo, y no podemos perder el tiempo charlando. Lucía asintió, bajando la mirada. Volvió a su puesto, con movimientos rápidos, como si quisiera escapar de lo que acababa de sentir. Miguel pagó el pan, agradeció y salió de la panadería con paso lento. No quería irse. No quería dejar atrás lo que acababa de experimentar. Pero sabía que no podía quedarse. No todavía. No sin entender qué era lo que había sentido. Al salir, miró hacia atrás. Lucía lo estaba viendo desde la ventana, con una expresión que no pudo descifrar. Una mezcla de esperanza y temor. Como si supiera que algo grande estaba por comenzar, y que también podía terminar en dolor. Miguel caminó por la calle empedrada, con el pan caliente en la mano, pensando en las palabras de Lucía. Convierto mis lágrimas en algo hermoso. ¿Cómo podía alguien tan herida, tan marginada, tan invisible para el mundo, tener tanta fuerza? ¿Cómo podía seguir sonriendo cuando todos la miraban con desprecio? Se detuvo frente a la iglesia vieja, con los planos en la mano. La estructura estaba deteriorada, las paredes agrietadas, el techo inclinado. Parecía un reflejo de su propia vida, rota, abandonada, olvidada. Pero también, llena de potencial. De belleza oculta. De historia que esperaba ser contada. ¿Qué voy a hacer?, murmuró para sí mismo, mirando hacia el cielo. En ese momento, una voz lo llamó desde atrás. Miguel. Era Clara. Estaba allí, con los brazos cruzados, la mirada fría, el rostro tenso. ¿Qué quieres?, preguntó Miguel, sin girarse. Quiero saber qué estás haciendo aquí, dijo Clara, acercándose. No eres bienvenido. Esta no es tu ciudad. No eres parte de esta familia. Así que, por favor, vete. Miguel la miró. No con enojo. Con compasión. No quiero lastimar a nadie, dijo. Solo quiero ayudar. A la iglesia. A mí mismo. Tal vez, a ustedes. Clara soltó una risa amarga. ¿Ayudarnos? ¿Tú? Negó con la cabeza. No tienes idea de lo que estás haciendo. No entiendes lo que está en juego. Mi hermana no es como tú piensas. Es débil. Frágil. No puede manejar el mundo real. Y tú solo vas a lastimarla. Miguel la miró fijamente. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás tan asustada? Clara se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. No iba a permitirse mostrar debilidad. No frente a él. No estoy asustada, dijo, con voz temblorosa. Solo estoy protegiendo lo que es mío. ¿Y qué es tuyo?, preguntó Miguel, su voz suave pero firme. ¿Tu madre? ¿Tu hermana? ¿Tu vida? Clara lo miró con odio. Con dolor. Con rabia. No tienes derecho a juzgarme, dijo,
antes de darse la vuelta y alejarse rápidamente, como si estuviera huyendo de algo que no podía enfrentar. Miguel se quedó allí, solo, con el pan en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Sabía que algo grande estaba por comenzar. Sabía que no podía volver atrás. Sabía que, sin importar lo que pasara, ya no sería el mismo. Y en algún lugar, dentro de la panadería, Lucía miraba por la ventana, con las manos temblorosas, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que algo había cambiado. Sabía que Miguel había visto algo en ella que nadie más había visto. Y aunque tenía miedo, también tenía esperanza. Porque por primera vez en su vida, alguien la había mirado, y no había apartado la vista. Y eso era más que suficiente. Continúa, la historia sigue, pero este segundo capítulo, este segundo encuentro, ha dejado una marca profunda. La tensión entre Clara y Miguel, la vulnerabilidad de Lucía, la manipulación silenciosa de María Elena, y la confusión de Miguel, que no sabe si está haciendo lo correcto o si está cometiendo un error fatal. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, tiene peso. Porque esta no es solo una historia de amor. Es una historia de supervivencia. De identidad. De aceptación. De la lucha contra un mundo que insiste en decirnos quiénes debemos ser, y de la valentía de elegir quiénes somos realmente. Y todo empezó con una pregunta. Una sola pregunta. Hecha por una madre que creía controlar el destino de sus hijas. Pero el destino, a veces, tiene otros planes. Y cuando alguien dice, quiero la gorda, no está eligiendo un cuerpo. Está eligiendo una alma. Y eso es lo que hace que una historia duela, resuene, y permanezca. Porque el amor verdadero no elige lo fácil. Lucía lo vio llegar desde la ventana. Su corazón latió más fuerte, como si supiera que algo importante iba a pasar. Se pasó las manos por el delantal, nerviosa, tratando de calmarse. Pero no podía. Porque cada vez que veía a Miguel, sentía algo dentro de ella que no había sentido en años, esperanza. Y la esperanza era peligrosa. Porque cuando se rompe, duele más que cualquier rechazo. Clara, desde el otro lado del mostrador, observaba todo con ojos entrecerrados, como un gato que vigila a su presa. Había estado esperando este momento. Había planeado cada detalle. Sabía que Miguel volvería. Y sabía que, si lo hacía, sería porque algo en él había cambiado. Algo que ella no podía controlar. ¿Vienes a comprar más pan?, preguntó Clara, con voz dulce pero cargada de veneno. O tal vez, vienes a ver a alguien. Miguel la miró, sin responder. No quería entrar en su juego. No quería darle poder. Pero sabía que no podía evitarlo. Solo vine a hablar, dijo, con voz firme. Con ustedes. Con todas. María Elena apareció desde la cocina, secándose las manos con un paño viejo. Su mirada era fría, calculadora. Estaba preparada para lo que viniera. Había vivido demasiadas batallas emocionales para dejarse sorprender. Hablar, repitió, con una sonrisa falsa. ¡Qué bonito! ¿Y de qué quieres hablar, hijo? Miguel respiró profundamente. No sabía cómo empezar. No sabía qué decir. Solo sabía que tenía que ser honesto. Aunque doliera. De Lucía, dijo, mirándola directamente. De lo que siento por ella. Lucía se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo. Sus manos temblaron. No podía creer lo que estaba escuchando. Nadie nunca había dicho esas palabras en voz alta. Nadie nunca había admitido que sentía algo por ella. Ni siquiera su propia madre. Clara soltó una risa amarga. ¿Qué sientes por ella?, preguntó, con voz sarcástica. ¿Piedad? ¿Compasión? ¿O simplemente te aburres y necesitas algo diferente? Miguel la miró con dureza. No es compasión, dijo, con voz firme. Es admiración. Es respeto. Es amor. Lucía sintió que el mundo se detenía. Las palabras resonaron en su pecho como un trueno. Amor.
Nadie le había dicho eso antes. Nadie la había visto como algo más que su cuerpo. Como algo más que su peso. Como algo más que un error. No puedes decir eso, murmuró Lucía, con voz temblorosa. No puedes, ¿por qué no? Preguntó Miguel, acercándose a ella. ¿Por qué no soy lo que esperabas? ¿Por qué no soy perfecto? ¿Por qué no tengo nada que ofrecerte? Lucía bajó la mirada. No podía mirarlo. No podía enfrentar lo que estaba sintiendo. No es eso, dijo, con voz rota. Es que, nadie me ha amado así. Nunca. Y no sé si puedo creerlo. María Elena intervino, con voz suave pero firme. Lucía, cariño, dijo, acercándose a ella. No dejes que este hombre te confunda. Él no sabe lo que dice. Solo está jugando con tus emociones. Como todos los demás. Lucía levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. ¿Y tú? Preguntó, con voz temblorosa. ¿Tú también crees que solo soy un juego? María Elena la miró con una expresión que no pudo ocultar. Había dolor en sus ojos. Dolor y culpa. Pero no dijo nada. Solo apretó los labios y apartó la mirada. Clara aprovechó el momento. Exacto. Exclamó, con voz triunfante. Mamá tiene razón. Este hombre no sabe lo que está haciendo. Está jugando con tu corazón, Lucía. Y cuando se aburra, te dejará. Como todos los demás. Miguel se volvió hacia Clara, con una mirada que la hizo retroceder. No estoy jugando, dijo, con voz baja pero intensa. Sé lo que siento. Y sé que no es algo que pueda cambiar. No importa lo que digan. No importa lo que piensen. Yo quiero estar con Lucía. Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. Algo que había estado guardado durante años. Algo que había tratado de enterrar bajo capas de silencio, de vergüenza, de autoexilio. Pero ahora, frente a ese hombre que la miraba con tanta sinceridad, con tanta fuerza, ese algo empezaba a salir a la superficie. ¿Por qué? Preguntó, con voz temblorosa. ¿Por qué yo? Miguel la miró directamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de ternura y determinación. Porque eres real, dijo, con voz suave. Porque no finges. Porque no te escondes. Porque incluso cuando el mundo te dice que no vales, tú sigues sonriendo. Y eso es lo más hermoso que he visto en mi vida. Lucía sintió que las lágrimas caían por sus mejillas. No podía contenerlas. No quería hacerlo. Porque por primera vez en su vida, alguien la había visto. Realmente la había visto. No su cuerpo. No su peso. No su tamaño. A ella. A su alma. A su luz. Clara, que había estado observando todo con atención, sintió que algo se rompía dentro de ella. No era celos. Era miedo. Miedo de perder su lugar. Miedo de ser eclipsada. Miedo de que alguien viera en Lucía lo que nunca había visto en ella, una calidez genuina, una risa sin máscaras, un corazón que no se escondía detrás de la perfección. Basta. Gritó Clara, interrumpiendo el momento. Esto no puede seguir así. No puedes elegirla. No puedes arruinarlo todo. Miguel la miró con dureza. ¿Arruinar qué? Preguntó. ¿Tu vida perfecta? ¿Tu imagen impecable? ¿Tu fachada de mujer fuerte y segura? Clara apretó los puños. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. No iba a permitirse mostrar debilidad. No frente a él. No tienes idea de lo que estás haciendo, dijo, con voz temblorosa. No entiendes lo que está en juego. Mi hermana no es como tú piensas. Es débil. Frágil. No puede manejar el mundo real. Y tú solo vas a lastimarla. Miguel la miró fijamente. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué pasa contigo?
¿Por qué estás tan asustada? Clara se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. No iba a permitirse mostrar debilidad. No frente a él. No estoy asustada, dijo, con voz temblorosa. Solo estoy protegiendo lo que es mío. ¿Y qué es tuyo? Preguntó Miguel, su voz suave pero firme. ¿Tu madre? ¿Tu hermana? ¿Tu vida? Clara lo miró con odio. Con dolor. Con rabia. No tienes derecho a juzgarme, dijo, antes de darse la vuelta y alejarse rápidamente, como si estuviera huyendo de algo que no podía enfrentar. María Elena, que había estado observando todo desde la cocina, se acercó a Lucía con una expresión extraña en el rostro. No era envidia. No era ira. Era miedo. Miedo de que Miguel pudiera ver a Lucía de una manera que ella nunca había podido. Miedo de que Lucía pudiera ser amada de una manera que ella nunca había logrado darle. Lucía, dijo, con voz suave. No dejes que esto te confunda. Este hombre no sabe lo que está haciendo. Solo está jugando con tus emociones. Como todos los demás. Lucía la miró con una expresión que María Elena no reconoció. No era miedo. No era tristeza. Era determinación. No, dijo Lucía, con voz firme. Esta vez no. Esta vez, voy a creer. María Elena la miró con una expresión de dolor. Sabía que algo grande estaba por comenzar. Sabía que no podía detenerlo. Pero también sabía que, si Lucía se equivocaba, el dolor sería insoportable. Miguel, que había estado observando todo en silencio, se acercó a Lucía y tomó su mano. No dijo nada. Solo la miró con una expresión que lo decía todo. Vamos, dijo, con voz suave. Vamos a dar un paseo. Solo tú y yo. Lucía asintió lentamente. No sabía qué iba a pasar. No sabía si era una buena idea. Pero sabía que tenía que intentarlo. Porque por primera vez en su vida, alguien la había mirado, y no había apartado la vista. Y eso era más que suficiente. Continúa, la historia sigue, pero este tercer capítulo, este tercer encuentro, ha dejado una marca profunda. La tensión entre Clara y Miguel, la vulnerabilidad de Lucía, la manipulación silenciosa de María Elena, y la confusión de Miguel, que no sabe si está haciendo lo correcto o si está cometiendo un error fatal. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, tiene peso. Porque esta no es solo una historia de amor. Es una historia de supervivencia. De identidad. De aceptación. De la lucha contra un mundo que insiste en decirnos quiénes debemos ser, y de la valentía de elegir quiénes somos realmente. Y todo empezó con una pregunta. Una sola pregunta. Hecha por una madre que creía controlar el destino de sus hijas. Pero el destino, a veces, tiene otros planes. Y cuando alguien dice, quiero la gorda, no está eligiendo un cuerpo. Está eligiendo una alma. Y eso es lo que hace que una historia duela, resuene, y permanezca. Porque el amor verdadero no elige lo fácil. Lucía caminaba junto a Miguel, sus pasos sincronizados en la oscuridad, como si el mundo hubiera dejado de girar para darles espacio. No hablaban. No necesitaban hacerlo. El silencio entre ellos era cómodo, cálido, como una manta que los envolvía, protegiéndolos del frío de la realidad. Pero también era tenso. Cargado de preguntas sin respuesta, de emociones que aún no se atrevían a nombrar. ¿A dónde vamos?, preguntó Lucía, rompiendo el silencio con voz suave, casi tímida. Miguel la miró de reojo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. A ningún lugar en particular, dijo. Solo quiero caminar contigo. Sin prisa. Sin juicios. Sin máscaras. Lucía sintió lentamente, sintiendo que algo dentro de ella se abría, como una flor que finalmente decide dejar de esconderse. Pero también sentía miedo. Miedo de que esto fuera demasiado bueno para ser verdad. Miedo de que, en cualquier momento, Miguel se diera cuenta de que había cometido un error. De que no era lo que él pensaba. ¿Por qué yo?
Preguntó de nuevo, su voz temblorosa. ¿Por qué me elegiste? Miguel se detuvo, la tomó de la mano y la miró directamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de ternura y determinación. Porque eres real, dijo, con voz suave pero firme. Porque no finges. Porque no te escondes. Porque incluso cuando el mundo te dice que no vales, tú sigues sonriendo. Y eso es lo más hermoso que he visto en mi vida. Lucía sintió que las lágrimas caían por sus mejillas. No podía contenerlas. No quería hacerlo. Porque por primera vez en su vida, alguien la había visto. Realmente la había visto. No su cuerpo. No su peso. No su tamaño. A ella. A su alma. A su luz. No sé si puedo creerlo, murmuró, con voz rota. Nadie me ha amado así antes. Nunca. Miguel la miró con una expresión que la hizo sentir que estaba siendo vista por primera vez. No tienes que creerlo ahora, dijo. Solo tienes que permitirte sentirlo. Aunque duela. Aunque asuste. Aunque parezca imposible. Lucía asintió lentamente, sintiendo que algo dentro de ella se rompía. Algo que había estado guardado durante años. Algo que había tratado de enterrar bajo capas de silencio, de vergüenza, de autoexilio. Pero ahora, frente a ese hombre que la miraba con tanta sinceridad, con tanta fuerza, ese algo empezaba a salir a la superficie. ¿Y si me equivoco? Preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si todo esto es un sueño? ¿Y si cuando despierte, todo se desvanece? Miguel la miró fijamente, con una expresión que la hizo sentir que estaba siendo vista por primera vez. Entonces, soñaremos juntos, dijo, con voz suave. Y si despiertas, estaré aquí. Si te equivocas, estaré aquí. Si te rompes, estaré aquí. Porque no te elijo por lo que eres. Te elijo por lo que eres capaz de ser. Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. Algo que había estado guardado durante años. Algo que había tratado de enterrar bajo capas de silencio, de vergüenza, de autoexilio. Pero ahora, frente a ese hombre que la miraba con tanta sinceridad, con tanta fuerza, ese algo empezaba a salir a la superficie. ¿Y si no soy suficiente? Preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si no puedo darte lo que necesitas? Miguel la miró con una expresión que la hizo sentir que estaba siendo vista por primera vez. No necesito nada de ti, dijo, con voz suave. Solo necesito que seas tú. Que no te escondas. Que no te avergüences. Que no te compares. Porque eres perfecta tal como eres. Lucía sintió que las lágrimas caían por sus mejillas. No podía contenerlas. No quería hacerlo. Porque por primera vez en su vida, alguien la había visto. Realmente la había visto. No su cuerpo. No su peso. No su tamaño. A ella. A su alma. A su luz. Gracias, murmuró, con voz rota. Gracias por verme. Miguel la miró con una expresión que la hizo sentir que estaba siendo vista por primera vez. No hay de qué, dijo, con voz suave. Porque tú me has visto también. Y eso es lo más hermoso que me ha pasado. En ese momento, un ruido rompió el silencio. Un crujido en los arbustos. Una sombra moviéndose en la oscuridad. Lucía se tensó, apretando la mano de Miguel. ¿Qué fue eso? Preguntó, con voz temblorosa. Miguel miró hacia la dirección del ruido, con una expresión seria. No lo sé, dijo. Pero no te preocupes. Estoy aquí. Lucía sintió lentamente, sintiendo que algo dentro de ella se abría, como una flor que finalmente decide dejar de esconderse. Pero también sentía miedo. Miedo de que esto fuera demasiado bueno para ser verdad. Miedo de que, en cualquier momento, Miguel se diera cuenta de que había cometido un error. De que no era lo que él pensaba. Vamos, dijo Miguel, tomando su mano. Vamos a regresar. No quiero que te quedes sola en la oscuridad.
Lucía sintió lentamente, sintiendo que algo dentro de ella se abría, como una flor que finalmente decide dejar de esconderse. Pero también sentía miedo. Miedo de que esto fuera demasiado bueno para ser verdad. Miedo de que, en cualquier momento, Miguel se diera cuenta de que había cometido un error. De que no era lo que él pensaba. Cuando llegaron a la panadería, la luz de la cocina estaba encendida. María Elena estaba allí, de pie detrás del mostrador, con los brazos cruzados, la mirada fría, el rostro tenso. Había estado esperándolos. Sabía que algo grande estaba por comenzar. Sabía que no podía detenerlo. Pero también sabía que, si Lucía se equivocaba, el dolor sería insoportable. ¿Dónde estuvieron?, preguntó María Elena, con voz dura. ¿Qué estuvieron haciendo? Lucía miró a Miguel, buscando apoyo. Él le devolvió la mirada, con una expresión que la hizo sentir que estaba siendo vista por primera vez. Solo caminamos, dijo Miguel, con voz firme. No hicimos nada malo. María Elena lo miró con una expresión que no pudo ocultar. Había dolor en sus ojos. Dolor y culpa. Pero no dijo nada. Solo apretó los labios y apartó la mirada. No quiero que vuelvan a salir solos, dijo, con voz firme. No es apropiado. No es seguro. Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. Algo que había estado guardado durante años. Algo que había tratado de enterrar bajo capas de silencio, de vergüenza, de autoexilio. Pero ahora, frente a esa mujer que la había criado con amor y dolor, ese algo empezaba a salir a la superficie. ¿Por qué?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Por qué no puedes simplemente dejar que sea feliz? María Elena la miró con una expresión que Lucía no reconoció. No era envidia. No era ira. Era miedo. Miedo de que Miguel pudiera ver a Lucía de una manera que ella nunca había podido. Miedo de que Lucía pudiera ser amada de una manera que ella nunca había logrado darle. No es tan simple, dijo María Elena, con voz suave. El mundo no es justo. Y tú no puedes permitirte errores. No después de todo lo que has pasado. Lucía sintió que las lágrimas caían por sus mejillas. No podía contenerlas. No quería hacerlo. Porque por primera vez en su vida, alguien la había visto. Realmente la había visto. No su cuerpo. No su peso. No su tamaño. A ella. A su alma. A su luz. No estoy cometiendo un error, dijo, con voz firme. Estoy eligiendo ser feliz. Y si eso significa que tengo que enfrentarme a ti, lo haré. María Elena la miró con una expresión que Lucía no reconoció. No era envidia. No era ira. Era dolor. Dolor y culpa. Pero no dijo nada. Solo apretó los labios y apartó la mirada. Clara apareció desde la parte trasera, con los brazos cruzados, la mirada fría, el rostro tenso. Había estado escuchando todo desde la cocina. Había estado esperando este momento. Había planeado cada detalle. Sabía que Miguel volvería. Y sabía que, si lo hacía, sería porque algo en él había cambiado. Algo que ella no podía controlar. ¿Y ahora qué?, preguntó Clara, con voz sarcástica. ¿Vas a decirnos que estás enamorado de ella? ¿Que vas a quedarte aquí para siempre? ¿Que vas a convertirte en su príncipe azul? Miguel la miró con dureza. No soy un príncipe, dijo, con voz firme. Soy un hombre. Con errores. Con miedos. Con heridas. Pero también con corazón. Y ese corazón está con Lucía. Clara soltó una risa amarga. ¿Y qué pasa cuando te aburras?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Cuándo te desilusiones? ¿Cuándo te das cuenta de que no es lo que pensabas? Miguel la miró fijamente. Entonces, me quedaré, dijo, con voz suave. Porque no la elijo por lo que es. La elijo por lo que es capaz de ser. Clara apretó los puños.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. No iba a permitirse mostrar debilidad. No frente a él. No tienes idea de lo que estás haciendo, dijo, con voz temblorosa. No entiendes lo que está en juego. Mi hermana no es como tú piensas. Es débil. Frágil. No puede manejar el mundo real. Y tú solo vas a lastimarla. Miguel la miró con una expresión que la hizo sentir que estaba siendo vista por primera vez. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás tan asustada? Clara se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. No iba a permitirse mostrar debilidad. No frente a él. No estoy asustada, dijo, con voz temblorosa. Solo estoy protegiendo lo que es mío. ¿Y qué es tuyo? Preguntó Miguel, su voz suave pero firme. ¿Tu madre? ¿Tu hermana? ¿Tu vida? Clara lo miró con odio. Con dolor. Con rabia. No tienes derecho a juzgarme, dijo, antes de darse la vuelta y alejarse rápidamente, como si estuviera huyendo de algo que no podía enfrentar. María Elena, que había estado observando todo desde la cocina, se acercó a Lucía con una expresión extraña en el rostro. No era envidia. No era ira. Era miedo. Miedo de que Miguel pudiera ver a Lucía de una manera que ella nunca había podido. Miedo de que Lucía pudiera ser amada de una manera que ella nunca había logrado darle. Lucía, dijo, con voz suave. No dejes que esto te confunda. Este hombre no sabe lo que está haciendo. Solo está jugando con tus emociones. Como todos los demás. Lucía la miró con una expresión que María Elena no reconoció. No era miedo. No era tristeza. Era determinación. No, dijo Lucía, con voz firme. Esta vez no. Esta vez, voy a creer. María Elena la miró con una expresión de dolor. Sabía que algo grande estaba por comenzar. Sabía que no podía detenerlo. Pero también sabía que, si Lucía se equivocaba, el dolor sería insoportable. Miguel, que había estado observando todo en silencio, se acercó a Lucía y tomó su mano. No dijo nada. Solo la miró con una expresión que lo decía todo. Vamos, dijo, con voz suave. Vamos a dar un paseo. Solo tú y yo. Lucía asintió lentamente. No sabía qué iba a pasar. No sabía si era una buena idea. Pero sabía que tenía que intentarlo. Porque por primera vez en su vida, alguien la había mirado, y no había apartado la vista. Y eso era más que suficiente. Continúa, la historia sigue, pero este cuarto capítulo, este cuarto encuentro, ha dejado una marca profunda. La tensión entre Clara y Miguel, la vulnerabilidad de Lucía, la manipulación silenciosa de María Elena, y la confusión de Miguel, que no sabe si está haciendo lo correcto o si está cometiendo un error fatal. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, tiene peso. Porque esta no es solo una historia de amor. Es una historia de supervivencia. De identidad. De aceptación. De la lucha contra un mundo que insiste en decirnos quiénes debemos ser, y de la valentía de elegir quiénes somos realmente. Y todo empezó con una pregunta. Una sola pregunta. Hecha por una madre que creía controlar el destino de sus hijas. Pero el destino, a veces, tiene otros planes. Y cuando alguien dice, quiero la gorda, no está eligiendo un cuerpo. Está eligiendo una alma. Y eso es lo que hace que una historia duela, resuene, y permanezca. Porque el amor verdadero no elige lo fácil. María Elena no había dejado de mirarla. No con odio. No con desprecio. Con algo peor, con resignación. Como si ya supiera cómo iba a terminar todo. Como si hubiera vivido esta misma escena 1000 veces antes, en silencio, en secreto, en dolor. ¿Y bien? Preguntó María Elena, con voz baja, casi un susurro. ¿Qué vas a hacer ahora, Lucía? Lucía tragó saliva. Su garganta estaba seca, como si alguien le hubiera quitado el aire.
No sabía qué decir. No sabía qué hacer. Solo sabía que algo dentro de ella había cambiado. Que ya no podía volver atrás. Que ya no quería fingir. No lo sé, murmuró, con voz temblorosa. Solo sé que, no quiero seguir así. Clara soltó una risa amarga, cortante como un cristal roto. ¿Así? Preguntó, con voz sarcástica. ¿Como una niña que cree en cuentos de hadas? ¿Como una mujer que piensa que puede ser amada por quien es? Miguel se volvió hacia Clara, con una mirada que la hizo retroceder. No es una niña, dijo, con voz firme. Es una mujer. Fuerte. Valiente. Real. Y tú solo estás asustada. Clara apretó los puños. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. No iba a permitirse mostrar debilidad. No frente a él. ¿Asustada? Preguntó, con voz temblorosa. ¿De qué? ¿De qué mi hermana se enamore de un hombre que ni siquiera sabe quién es? ¿De qué crea que puede ser feliz cuando todos sabemos que no lo será? Miguel la miró fijamente. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás tan asustada? Clara se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. No iba a permitirse mostrar debilidad. No frente a él. No estoy asustada, dijo, con voz temblorosa. Solo estoy protegiendo lo que es mío. ¿Y qué es tuyo? Preguntó. Miguel, su voz suave pero firme. ¿Tu madre? ¿Tu hermana? ¿Tu vida? Clara lo miró con odio. Con dolor. Con rabia. No tienes derecho a juzgarme, dijo, antes de darse la vuelta y alejarse rápidamente, como si estuviera huyendo de algo que no podía enfrentar. María Elena, que había estado observando todo desde la cocina, se acercó a Lucía con una expresión extraña en el rostro. No era envidia. No era ira. Era miedo. Miedo de que Miguel pudiera ver a Lucía de una manera que ella nunca había podido. Miedo de que Lucía pudiera ser amada de una manera que ella nunca había logrado darle. Lucía, dijo, con voz suave. No dejes que esto te confunda. Este hombre no sabe lo que está haciendo. Solo está jugando con tus emociones. Como todos los demás. Lucía la miró con una expresión que María Elena no reconoció. No era miedo. No era tristeza. Era determinación. No, dijo Lucía, con voz firme. Esta vez no. Esta vez, voy a creer. María Elena la miró con una expresión de dolor. Sabía que algo grande estaba por comenzar. Sabía que no podía detenerlo. Pero también sabía que, si Lucía se equivocaba, el dolor sería insoportable. Miguel, que había estado observando todo en silencio, se acercó a Lucía y tomó su mano. No dijo nada. Solo la miró con una expresión que lo decía todo. Vamos, dijo, con voz suave. Vamos a dar un paseo. Solo tú y yo. Lucía asintió lentamente. No sabía qué iba a pasar. No sabía si era una buena idea. Pero sabía que tenía que intentarlo. Porque por primera vez en su vida, alguien la había mirado, y no había apartado la vista. Y eso era más que suficiente. Cuando salieron de la panadería, el viento frío les golpeó el rostro, como si el mundo mismo les dijera que no eran bienvenidos. Pero Lucía no se detuvo. Caminó junto a Miguel, con paso firme, con el corazón latiendo con fuerza, como si cada paso fuera una declaración de guerra contra todo lo que la había hecho sentir menos. ¿A dónde vamos? Preguntó Lucía, rompiendo el silencio con voz suave, casi tímida. Miguel la miró de reojo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. A ningún lugar en particular, dijo. Solo quiero caminar contigo. Sin prisa. Sin juicios. Sin máscaras. Lucía sintió lentamente, sintiendo que algo dentro de ella se abría, como una flor que finalmente decide dejar de esconderse. Pero también sentía miedo.
Miedo de que esto fuera demasiado bueno para ser verdad. Miedo de que, en cualquier momento, Miguel se diera cuenta de que había cometido un error. De que no era lo que él pensaba. ¿Por qué yo? Preguntó de nuevo, su voz temblorosa. ¿Por qué me elegiste? Miguel se detuvo, la tomó de la mano y la miró directamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de ternura y determinación. Porque eres real, dijo, con voz suave pero firme. Porque no finges. Porque no te escondes. Porque incluso cuando el mundo te dice que no vales, tú sigues sonriendo. Y eso es lo más hermoso que he visto en mi vida. Lucía sintió que las lágrimas caían por sus mejillas. No podía contenerlas. No quería hacerlo. Porque por primera vez en su vida, alguien la había visto. Realmente la había visto. No su cuerpo. No su peso. No su tamaño. A ella. A su alma. A su luz. No sé si puedo creerlo, murmuró, con voz rota. Nadie me ha amado así antes. Nunca. Miguel la miró con una expresión que la hizo sentir que estaba siendo vista por primera vez. No tienes que creerlo ahora, dijo. Solo tienes que permitirte sentirlo. Aunque duela. Aunque asuste. Aunque parezca imposible. Lucía asintió lentamente, sintiendo que algo dentro de ella se rompía. Algo que había estado guardado durante años. Algo que había tratado de enterrar bajo capas de silencio, de vergüenza, de autoexilio. Pero ahora, frente a ese hombre que la miraba con tanta sinceridad, con tanta fuerza, ese algo empezaba a salir a la superficie. ¿Y si me equivoco? Preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si todo esto es un sueño? ¿Y si cuando despierte, todo se desvanece? Miguel la miró fijamente, con una expresión que la hizo sentir que estaba siendo vista por primera vez. Entonces, soñaremos juntos, dijo, con voz suave. Y si despiertas, estaré aquí. Si te equivocas, estaré aquí. Si te rompes, estaré aquí. Porque no te elijo por lo que eres. Te elijo por lo que eres capaz de ser. Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. Algo que había estado guardado durante años. Algo que había tratado de enterrar bajo capas de silencio, de vergüenza, de autoexilio. Pero ahora, frente a ese hombre que la miraba con tanta sinceridad, con tanta fuerza, ese algo empezaba a salir a la superficie. ¿Y si no soy suficiente? Preguntó, con voz temblorosa. ¿Y si no puedo darte lo que necesitas? Miguel la miró con una expresión que la hizo sentir que estaba siendo vista por primera vez. No necesito nada de ti, dijo, con voz suave. Solo necesito que seas tú. Que no te escondas. Que no te avergüences. Que no te compares. Porque eres perfecta tal como eres. Lucía sintió que las lágrimas caían por sus mejillas. No podía contenerlas. No quería hacerlo. Porque por primera vez en su vida, alguien la había visto. Realmente la había visto. No su cuerpo. No su peso. No su tamaño. A ella. A su alma. A su luz. Gracias, murmuró, con voz rota. Gracias por verme. Miguel la miró con una expresión que la hizo sentir que estaba siendo vista por primera vez. No hay de qué, dijo, con voz suave. Porque tú me has visto también. Y eso es lo más hermoso que me ha pasado. En ese momento, un ruido rompió el silencio. Un crujido en los arbustos. Una sombra moviéndose en la oscuridad. Lucía se tensó, apretando la mano de Miguel. ¿Qué fue eso? Preguntó, con voz temblorosa. Miguel miró hacia la dirección del ruido, con una expresión seria. No lo sé, dijo. Pero no te preocupes. Estoy aquí. Lucía sintió lentamente, sintiendo que algo dentro de ella se abría, como una flor que finalmente decide dejar de esconderse. Pero también sentía miedo. Miedo de que esto fuera demasiado bueno para ser verdad.
Miedo de que, en cualquier momento, Miguel se diera cuenta de que había cometido un error. De que no era lo que él pensaba. Vamos, dijo Miguel, tomando su mano. Vamos a regresar. No quiero que te quedes sola en la oscuridad. Lucía sintió lentamente, sintiendo que algo dentro de ella se abría, como una flor que finalmente decide dejar de esconderse. Pero también sentía miedo. Miedo de que esto fuera demasiado bueno para ser verdad. Miedo de que, en cualquier momento, Miguel se diera cuenta de que había cometido un error. De que no era lo que él pensaba. Cuando llegaron a la panadería, la luz de la cocina estaba encendida. María Elena estaba allí, de pie detrás del mostrador, con los brazos cruzados, la mirada fría, el rostro tenso. Había estado esperándolos. Sabía que algo grande estaba por comenzar. Sabía que no podía detenerlo. Pero también sabía que, si Lucía se equivocaba, el dolor sería insoportable. ¿Dónde estuvieron?, preguntó María Elena, con voz dura. ¿Qué estuvieron haciendo? Lucía miró a Miguel, buscando apoyo. Él le devolvió la mirada, con una expresión que la hizo sentir que estaba siendo vista por primera vez. Solo caminamos, dijo Miguel, con voz firme. No hicimos nada malo. María Elena lo miró con una expresión que no pudo ocultar. Había dolor en sus ojos. Dolor y culpa. Pero no dijo nada. Solo apretó los labios y apartó la mirada. No quiero que vuelvan a salir solos, dijo, con voz firme. No es apropiado. No es seguro. Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. Algo que había estado guardado durante años. Algo que había tratado de enterrar bajo capas de silencio, de vergüenza, de autoexilio. Pero ahora, frente a esa mujer que la había criado con amor y dolor, ese algo empezaba a salir a la superficie. ¿Por qué?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Por qué no puedes simplemente dejar que sea feliz? María Elena la miró con una expresión que Lucía no reconoció. No era envidia. No era ira. Era miedo. Miedo de que Miguel pudiera ver a Lucía de una manera que ella nunca había podido. Miedo de que Lucía pudiera ser amada de una manera que ella nunca había logrado darle. No es tan simple, dijo María Elena, con voz suave. El mundo no es justo. Y tú no puedes permitirte errores. No después de todo lo que has pasado. Lucía sintió que las lágrimas caían por sus mejillas. No podía contenerlas. No quería hacerlo. Porque por primera vez en su vida, alguien la había visto. Realmente la había visto. No su cuerpo. No su peso. No su tamaño. A ella. A su alma. A su luz. No estoy cometiendo un error, dijo, con voz firme. Estoy eligiendo ser feliz. Y si eso significa que tengo que enfrentarme a ti, lo haré. María Elena la miró con una expresión que Lucía no reconoció. No era envidia. No era ira. Era dolor. Dolor y culpa. Pero no dijo nada. Solo apretó los labios y apartó la mirada. Clara apareció desde la parte trasera, con los brazos cruzados, la mirada fría, el rostro tenso. Había estado escuchando todo desde la cocina. Había estado esperando este momento. Había planeado cada detalle. Sabía que Miguel volvería. Y sabía que, si lo hacía, sería porque algo en él había cambiado. Algo que ella no podía controlar. ¿Y ahora qué?, preguntó Clara, con voz sarcástica. ¿Vas a decirnos que estás enamorado de ella? ¿Qué vas a quedarte aquí para siempre? ¿Qué vas a convertirte en su príncipe azul? Miguel la miró con dureza. No soy un príncipe, dijo, con voz firme. Soy un hombre. Con errores. Con miedos. Con heridas. Pero también con corazón. Y ese corazón está con Lucía. Clara soltó una risa amarga. ¿Y qué pasa cuando te aburras?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Cuándo te desilusiones? ¿Cuándo te das cuenta de que no es lo que pensabas?
Miguel la miró fijamente. Entonces, me quedaré, dijo, con voz suave. Porque no la elijo por lo que es. La elijo por lo que es capaz de ser. Clara apretó los puños. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. No iba a permitirse mostrar debilidad. No frente a él. No tienes idea de lo que estás haciendo, dijo, con voz temblorosa. No entiendes lo que está en juego. Mi hermana no es como tú piensas. Es débil. Frágil. No puede manejar el mundo real. Y tú solo vas a lastimarla. Miguel la miró con una expresión que la hizo sentir que estaba siendo vista por primera vez. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás tan asustada? Clara se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. No iba a permitirse mostrar debilidad. No frente a él. No estoy asustada, dijo, con voz temblorosa. Solo estoy protegiendo lo que es mío. ¿Y qué es tuyo? Preguntó Miguel, su voz suave pero firme. ¿Tu madre? ¿Tu hermana? ¿Tu vida? Clara lo miró con odio. Con dolor. Con rabia. No tienes derecho a juzgarme, dijo, antes de darse la vuelta y alejarse rápidamente, como si estuviera huyendo de algo que no podía enfrentar. María Elena, que había estado observando todo desde la cocina, se acercó a Lucía con una expresión extraña en el rostro. No era envidia. No era ira. Era miedo. Miedo de que Miguel pudiera ver a Lucía de una manera que ella nunca había podido. Miedo de que Lucía pudiera ser amada de una manera que ella nunca había logrado darle. Lucía, dijo, con voz suave. No dejes que esto te confunda. Este hombre no sabe lo que está haciendo. Solo está jugando con tus emociones. Como todos los demás. Lucía la miró con una expresión que María Elena no reconoció. No era miedo. No era tristeza. Era determinación. No, dijo Lucía, con voz firme. Esta vez no. Esta vez, voy a creer. María Elena la miró con una expresión de dolor. Sabía que algo grande estaba por comenzar. Sabía que no podía detenerlo. Pero también sabía que, si Lucía se equivocaba, el dolor sería insoportable. Miguel, que había estado observando todo en silencio, se acercó a Lucía y tomó su mano. No dijo nada. Solo la miró con una expresión que lo decía todo. Vamos, dijo, con voz suave. Vamos a dar un paseo. Solo tú y yo. Lucía asintió lentamente. No sabía qué iba a pasar. No sabía si era una buena idea. Pero sabía que tenía que intentarlo. Porque por primera vez en su vida, alguien la había mirado, y no había apartado la vista. Y eso era más que suficiente. Continúa, la historia sigue, pero este quinto capítulo, este quinto encuentro, ha dejado una marca profunda. La tensión entre Clara y Miguel, la vulnerabilidad de Lucía, la manipulación silenciosa de María Elena, y la confusión de Miguel, que no sabe si está haciendo lo correcto o si está cometiendo un error fatal. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, tiene peso. Porque esta no es solo una historia de amor. Es una historia de supervivencia. De identidad. De aceptación. De la lucha contra un mundo que insiste en decirnos quiénes debemos ser, y de la valentía de elegir quiénes somos realmente. Y todo empezó con una pregunta. Una sola pregunta. Hecha por una madre que creía controlar el destino de sus hijas. Pero el destino, a veces, tiene otros planes. Y cuando alguien dice, quiero la gorda, no está eligiendo un cuerpo. Está eligiendo una alma. Y eso es lo que hace que una historia duela, resuene, y permanezca. María Elena no dijo nada. Solo se quedó allí, de pie frente al mostrador, con los dedos apretados sobre el mármol frío, como si ese contacto la anclara a la realidad. Su rostro era una máscara de control, pero en sus ojos, en esos ojos que habían visto tantas cosas, tantos dolores, tantas derrotas, brillaba algo que no podía ocultar, miedo.
Miedo de perder el control. Miedo de que Lucía descubriera que no necesitaba su protección. Miedo de que, al fin, su hija se diera cuenta de que el amor verdadero no se impone, no se condiciona, no se negocia. ¿Crees que esto va a cambiar algo?, preguntó María Elena, con voz baja, casi un susurro. ¿Qué por qué este hombre te mira con esos ojos, todo será diferente? Lucía la miró directamente. No con rabia. No con resentimiento. Con tristeza. Una tristeza profunda, antigua, como si hubiera estado esperando toda su vida para escuchar esas palabras. No creo que cambie todo, dijo, con voz firme. Pero sí creo que puede cambiar yo. Y eso es suficiente. Miguel tomó su mano con más fuerza, como si quisiera transmitirle su apoyo sin necesidad de hablar. Pero no pudo evitar intervenir. Ella no necesita que le digan qué hacer, dijo, dirigiéndose a María Elena. Necesita que le permitan ser. Que la vean. Que la escuchen. Que la amen, tal como es. María Elena soltó una risa amarga, cortante como un cuchillo. ¿Amor?, preguntó, con voz sarcástica. ¿Tú crees que sabes lo que es el amor? ¿Tú, que llegaste aquí hace unos días y ya quieres arreglarlo todo? Miguel no se inmutó. La miró con una expresión que la hizo sentir pequeña, insignificante, como si estuviera siendo juzgada por alguien que ya había vivido más dolor del que ella jamás podría entender. No vine a arreglar nada, dijo, con voz suave pero firme. Vine a aprender. A escuchar. A sentir. Y lo que siento, es que Lucía merece ser amada sin condiciones. Sin juicios. Sin excusas. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía. Algo que había estado guardado durante años. Algo que había tratado de enterrar bajo capas de silencio, de vergüenza, de autoexilio. Pero ahora, frente a ese hombre que la miraba con tanta sinceridad, con tanta fuerza, ese algo empezaba a salir a la superficie. Mamá, dijo Lucía, con voz temblorosa. Nunca me has dicho que me quieres. Nunca me has abrazado sin pensar en lo que los demás podrían decir. Nunca me has visto como soy. Solo me ves como un problema. Como algo que tienes que corregir. María Elena la miró con una expresión que Lucía no reconoció. No era envidia. No era ira. Era dolor. Dolor y culpa. Pero no dijo nada. Solo apretó los labios y apartó la mirada. No es así, murmuró, con voz rota. Solo quiero protegerte. El mundo no es justo. Y tú no puedes permitirte errores. Lucía sintió que las lágrimas caían por sus mejillas. No podía contenerlas. No quería hacerlo. Porque por primera vez en su vida, alguien la había visto. Realmente la había visto. No su cuerpo. No su peso. No su tamaño. A ella. A su alma. A su luz. No estoy cometiendo un error, dijo, con voz firme. Estoy eligiendo ser feliz. Y si eso significa que tengo que enfrentarme a ti, lo haré. María Elena la miró con una expresión de dolor. Sabía que algo grande estaba por comenzar. Sabía que no podía detenerlo. Pero también sabía que, si Lucía se equivocaba, el dolor sería insoportable. Clara apareció desde la parte trasera, con los brazos cruzados, la mirada fría, el rostro tenso. Había estado escuchando todo desde la cocina. Había estado esperando este momento. Había planeado cada detalle. Sabía que Miguel volvería. Y sabía que, si lo hacía, sería porque algo en él había cambiado. Algo que ella no podía controlar. ¿Y ahora qué?, preguntó Clara, con voz sarcástica. ¿Vas a decirnos que estás enamorado de ella? ¿Qué vas a quedarte aquí para siempre? ¿Qué vas a convertirte en su príncipe azul? Miguel la miró con dureza. No soy un príncipe, dijo, con voz firme. Soy un hombre. Con errores. Con miedos. Con heridas. Pero también con corazón.
Y ese corazón está con Lucía. Clara soltó una risa amarga. ¿Y qué pasa cuando te aburras?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Cuándo te desilusiones? ¿Cuándo te das cuenta de que no es lo que pensabas? Miguel la miró fijamente. Entonces, me quedaré, dijo, con voz suave. Porque no la elijo por lo que es. La elijo por lo que es capaz de ser. Clara apretó los puños. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. No iba a permitirse mostrar debilidad. No frente a él. No tienes idea de lo que estás haciendo, dijo, con voz temblorosa. No entiendes lo que está en juego. Mi hermana, no es como tú piensas. Es débil. Frágil. No puede manejar el mundo real. Y tú solo vas a lastimarla. Miguel la miró con una expresión que la hizo sentir que estaba siendo vista por primera vez. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás tan asustada? Clara se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. No iba a permitirse mostrar debilidad. No frente a él. No estoy asustada, dijo, con voz temblorosa. Solo estoy protegiendo lo que es mío. ¿Y qué es tuyo?, preguntó Miguel, su voz suave pero firme. ¿Tu madre? ¿Tu hermana? ¿Tu vida? Clara lo miró con odio. Con dolor. Con rabia. No tienes derecho a juzgarme, dijo, antes de darse la vuelta y alejarse rápidamente, como si estuviera huyendo de algo que no podía enfrentar. María Elena, que había estado observando todo desde la cocina, se acercó a Lucía con una expresión extraña en el rostro. No era envidia. No era ira. Era miedo. Miedo de que Miguel pudiera ver a Lucía de una manera que ella nunca había podido. Miedo de que Lucía pudiera ser amada de una manera que ella nunca había logrado darle. Lucía, dijo, con voz suave. No dejes que esto te confunda. Este hombre no sabe lo que está haciendo. Solo está jugando con tus emociones. Como todos los demás. Lucía la miró con una expresión que María Elena no reconoció. No era miedo. No era tristeza. Era determinación. No, dijo Lucía, con voz firme. Esta vez no. Esta vez, voy a creer. María Elena la miró con una expresión de dolor. Sabía que algo grande estaba por comenzar. Sabía que no podía detenerlo. Pero también sabía que, si Lucía se equivocaba, el dolor sería insoportable. Miguel, que había estado observando todo en silencio, se acercó a Lucía y tomó su mano. No dijo nada. Solo la miró con una expresión que lo decía todo. Vamos, dijo, con voz suave. Vamos a dar un paseo. Solo tú y yo. Lucía asintió lentamente. No sabía qué iba a pasar. No sabía si era una buena idea. Pero sabía que tenía que intentarlo. Porque por primera vez en su vida, alguien la había mirado, y no había apartado la vista. Y eso era más que suficiente. Cuando salieron de la panadería, el viento frío les golpeó el rostro, como si el mundo mismo les dijera que no eran bienvenidos. Pero Lucía no se detuvo. Caminó junto a Miguel, con paso firme, con el corazón latiendo con fuerza, como si cada paso fuera una declaración de guerra contra todo lo que la había hecho sentir menos. ¿A dónde vamos?, preguntó Lucía, rompiendo el silencio con voz suave, casi tímida. Miguel la miró de reojo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. A ningún lugar en particular, dijo. Solo quiero caminar contigo. Sin prisa. Sin juicios. Sin máscaras. Lucía sintió lentamente, sintiendo que algo dentro de ella se abría, como una flor que finalmente decide dejar de esconderse. Pero también sentía miedo. Miedo de que esto fuera demasiado bueno para ser verdad. Miedo de que, en cualquier momento, Miguel